Bienvenidos amigos de Curiosidad Científica, con ustedes Agustín Valenzuela, su host. Hoy como siempre pompeado, ¿verdad? Hoy es un capítulo que les va a encantar, Corillo. A mí me encanta este tema. De verdad que a mí me encanta este tema, una cosa brutal. Se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que yo he comenzado con muchos de los temas que hablo, ¿verdad? He comenzado básicamente astrofísica, más que nada, aunque he dado detalles de otras cosas, ¿verdad? De química, biología y etcétera, pero parte de eso es porque yo creo que tengo más o menos una idea. Acuérdense, yo no soy, ¿verdad?, doctor, no tengo un PhD ni nada en eso, pero de lo que yo fui aprendiendo más o menos, creo que trayendo los diferentes temas va a llegar un punto que ustedes enlazan todo. Y creo que qué mejor que empezar desde la creación principal, de donde salimos desde cero, ¿sabes? Y es súper emocionante en general. So, que se chave. A mí me encanta hablar de estos temas y está súper cool y la ciencia está brutal y eso me pompea. So, anyway, les voy a dejar aquí para que ¿verdad? Chequense, que les he dicho antes. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast, Corillo. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Porque ahí posteo, como les dije, detalles de los que hemos hablado en los capítulos y otras cositas que son interesantes que veo y posteo. Ejemplo de eso es como en el capítulo de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? El ISS, perdón. ISS, International Space Station. En el International Space Station. Anyway, le estaba mencionando que hace poco tiempo atrás, maybe unos meses nada más, tú podías mirar hacia la luna o el sol, pero no me acuerdo cuál de los dos había sido, porque creo que se puede pasar, o sea, se puede ver pasando frente a básicamente los dos, pero hay una foto que está él pasando frente a la luna y es lo que podíamos ver, y eso fue hace unos pocos meses atrás, que se veía súper clarito, ¿verdad? La estación espacial pasando frente a la luna. Vayan, chequenlo en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que vean esa información y vean la foto y vean la estación espacial pasando por allí. Súper chévere. Otra cosa, que esto es un vacilón, que me la están montando súper duro. En verdad tengo que dejar de hacer comparaciones con películas porque siempre la paso mal. En verdad estoy al garete, lo sé, madre mía. Primero traté de comparar con Harry Potter, metí las patas. En vez de irme directo a la información y ya y dejarme de tonterías. Y el capítulo anterior, que estábamos hablando de los elementos, que verdad, hablamos de que en mucho tiempo atrás, lo que empezaron, ¿verdad? Pensaban que había los 4 elementos como que agua, fuego, tierra y el oxígeno. Y quise traer como que algo de eso, como la película de Bruce Willis. Y en vez de decir de Fifth Element, dije Fifth Sense. Unidos películas de Bruce Willis, Corillo, al garete. So, yo creo que debería dejar de estar comparando ninguna película porque yo no sirvo para eso. Ya me di cuenta que siempre lo hago mal, siempre meto las patas, esto es el garete. Pero con eso dicho, Corillo, hoy nos vamos a ir a un tema que está súper brutal, ¿verdad? Esa es el de la formación de los planetas, ¿verdad? Nuestro planeta y la vida, ¿verdad? En nuestro sistema solar. Como siempre, voy poco a poco, tratando de ir poco a poco, pero en este punto, yo creo que ya con la información que he dado anteriormente, podemos irnos un poquito más deep en el tema. Y creo que sería buenísimo para mí explicar desde ¿verdad? Diría yo, de principio a principio, cómo surgió, ¿verdad? Nuestro sistema solar, ¿verdad? Y fuera de ahí después nuestro planeta. Por lo menos por arriba, para que vayamos entendiendo, para el próximo capítulo ustedes van a ver, por eso es que aquello, por eso es que esto, y ya tú sabes. Y aquí les vamos a empezar el corillo. Porque casi que allá en el universo, en el espacio, en el cosmos, esto está tan demente que el poder de la explosión de una supernova es equivalente a una galaxia completa con cientos de billones de estrellas. Y ya nosotros sabemos cómo, ¿verdad? El size de las estrellas más o menos, cómo corre eso. Eso es ridículamente grande. El poder de la supernova está tan brutal que vamos a meterle mano, olvídate, porque, ¿verdad? Las estrellas hacen todo lo que pueden para sobrevivir.
¿verdad? Estas supernovas usualmente son como 20 veces el tamaño, ¿verdad? Esas estrellas son como 20 veces el tamaño de nuestro Sol, que nuestro Sol sabemos que es ridículamente grande, inmenso. Nosotros somos como un paperclip, ¿verdad? Un clip de papel de esos o a 100 pasos de distancia, ese puntito que parece un puntito al final de una oración, y pon un escritorio 100 pasos más atrás, así de chiquito el planeta Tierra, con lo inmenso que sentimos que somos, al lado de nuestra estrella, el Sol. Y estas estrellas son 20 veces más grandes o más masivas que nuestro Sol. Eso es ridículo. So, anyway, estas estrellas, ¿verdad? Hacen lo que sea para sobrevivir, ¿verdad? Para una estrella que es 20 veces ese tamaño, ¿verdad? Como el Sol, el primer problema comienza como 10 millones de años después de su nacimiento, ¿verdad? Como aprendimos en otros capítulos, la estrella tiene una batalla fusionando partículas de hidrógeno con las de helio, ¿verdad? Para evitar el colapso de la estrella, que lo hablamos en capítulos anteriores, como el Sol, y otras veces lo he mencionado. Pero lo brutal es que llega el momento, en los billones de años que tarde, que se acaba el hidrógeno, brother. ¿Qué sucede? Cuando esto sucede, la gravedad hace que la estrella se colapse en un espacio más pequeño todavía. ¿Sabe? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Aquí también podemos explicar hasta un poco más de lo que pasa con los hoyos negros, de lo que es la idea de cómo se forma un hoyo negro, que la materia colapsa en ella misma por una, ¿verdad? Por una presión tan fuerte que colapsa en ella misma y crea un hoyo en el fabric, ¿verdad? Como en la tela del universo, como quien dice, en lo que es el universo, como si fuera un escape que no se sabe ni para dónde va, que de ahí salen esas mismas teorías de universos múltiples y todo eso, porque la materia desaparece y sale fuera de nuestro mundo en los hoyos negros cuando ¿verdad? Se colapsa esa materia en sí misma. Pero esto no está ni empezando todavía. Todavía está por la parte principal, que es que el hidrógeno se acaba y esa fuerza trata de colapsar esa estrella en un espacio más pequeño. Pero cuando esto sucede, brother, la presión es tan fuerte que la temperatura aumenta y en esta etapa el helio se fusiona en carbón. Corillo, esto está brutal, pero no se acaba ahí, ¿verdad? Porque primero es el hidrógeno que se fusiona en helio, y el helio, y entre el hidrógeno y el helio tienen esa batalla que mantiene, ¿verdad?, una estabilidad para que la estrella no colapse en sí misma. Y al acabarse el hidrógeno, entonces el helio, ¿verdad?, después de que esa fuerza gravitacional empuja en un espacio más pequeño toda la materia que queda, el helio, ¿verdad?, ya que esa temperatura aumenta, se fusiona en carbón. Y corillo, una vez más, esta estrella, ¿verdad?, fusiona o busca la manera de no morir, ¿verdad?, podría decir yo. En este punto la estrella se estabiliza nuevamente. Pero ¿qué pasa? Hasta que se acaba el helio también, corillo. Como todo se acaba, es un gas, si se prende se acaba. Una vez más la gravedad ala todo, pone todo en ese punto más pequeño todavía, brother, tratando de colapsar en su propia gravedad. Y eso está brutal. Pero entonces, ¿qué sucede? Esto hace que cada vez más y cada vez más este punto, ¿verdad? Este punto donde está colapsando, este punto más pequeño, esa fuerza que empuja todo ahí, hace que sea tan y tan caliente y las temperaturas suban tanto y tanto y tanto, brother, que suben a billones de grados de temperatura. Que eso está súper crazy. ¿Qué es lo, verdad? Que aparte de eso, como quiera, esto es lo necesario para que el carbón se fusione en oxígeno. Otra vez la estrella tratando de mantener su balance, ¿verdad? Tratando de no colapsar. Qué brutal que mira todos los elementos que se siguen creando y siguen moviéndose dentro de esa estrella, ¿verdad? De hidrógeno a helio, de helio a carbón, de carbón ahora vamos por oxígeno. Eso está brutal en esa vida de esa estrella. Y cuando ese ciclo termina, ¿verdad?, que se acaba el carbón, corillo, se acaba el carbón, el oxígeno entonces se tiene que fusionar en silicón, corillo, otro material, otro elemento más. Eso está brutal. Y así hasta los elementos más pesados, ¿verdad? Eso sigue por ahí para abajo, hasta los elementos más pesados, hasta que el centro de la estrella ya se ha convertido en acero. ¿Qué sucede? En este punto, corillo, el acero no suelta ninguna energía.
para fusionar, que puede empujar hacia afuera la presión gravitacional. Que esa presión gravitacional es tan fuerte que en este punto la estrella colisiona en sí misma con tanta fuerza que la explosión es de ¿cómo es? El brillo, ¿verdad? Esa fuerza, ese brillo, esa energía de esa colisión es de cientos de billones de estrellas, corillo. Esto es algo súper poderoso, esto es algo súper brutal. Yo creo que la supernova debe de ser de las cosas, ¿verdad? De las explosiones o las cosas que generan una fuerza tan ridículamente grande. Pero ¿qué sucede con esto, brother? En este punto, todos esos protones, neutrones, electrones, todo lo que hay ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sigue esa presión gravitacional tan fuerte? Es que choca todas esas cosas y sigue cambiando los elementos y se crean todos esos elementos, ¿verdad? Que para colmo, las cosas que estén alrededor o cerca de esa explosión, de esa supernova, papi, eso va destruido, corillo, ¿sabes? Y transformado en nueva materia, ¿verdad? Incluyendo, ¿verdad? Gases, polvos, piedras, etcétera. De ahí, brother, lo magnífico es que salen el corillo de elementos, ¿verdad? En nube de magnesio, calcio, fósforo, carbón, oro y etcétera. Y esto nos debe de decir algo, que son los materiales que en nuestro planeta nos dan vida, corillo. Y más brutal, como dije antes, somos literalmente polvo de estrellas, que después de perder la vida, ¿verdad? Esas estrellas, pues que explotan, ¿verdad? Que cocinaron esos materiales para darnos vida a nosotros. Esto está brutal porque los científicos pueden rastrear en nuestras partículas, ¿verdad? En nuestras moléculas, y en las partículas, ¿verdad? Los rastros de protones y neutrones de 13.8 billones de años, cuando nació nuestro universo, cuando explotaron esas primeras estrellas, corillo. Eso está brutal, eso a mí me emociona. La ciencia está tan fuera de liga, corillo. Esto está brutal. Esto está brutal. Esto me vuela la cabeza. Somos literal polvo de estrella, corillo. Eso es hasta romántico. Ahora, con esto dicho, se creó nuestro sistema solar y el planeta, y ahora aquí viene parte, ¿verdad? Esa otra información que es buenísima. Ya sabemos que de esa explosión, de esa supernova, se soltaron esos gases, esos polvos, esas piedras, esos otros materiales y están ahí. ¿Qué sucede en el universo, corillo? En el universo hay unas fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Que cuando más materia se va uniendo, que les he dicho, más materia junta, ¿verdad? Se une, más va creando ese sistema gravitacional y sigue uniendo todo. So, vamos desde el principio, poco a poco, ¿verdad? Por ahí para abajo. So, una vez estas supernovas, ¿verdad? Explotan, ¿verdad? Es que mira, ¿cómo se forma la Tierra? La Tierra que conocemos, ¿verdad? Tiene un aspecto súper distinto del que tenía, ¿verdad? Poco después de su nacimiento, ¿verdad? En aquel entonces, la Tierra, el planeta Tierra, era como que un conglomerado de roca y polvo y cosas así, cuyo interior se calentó y se acabó fundiendo todo el planeta. Nuestro planeta Tierra, cuando se unieron todos esos metales y esas cosas y esas piedras, esa presión en ese centro estaba de una manera tan fuerte y comprimida también, que se calentaba de una manera tan exagerada que con el tiempo la corteza, ¿verdad? Ese calor y ese vapor salía como si fueran volcanes, ¿verdad? Creando la magma esa de volcán. Y con el tiempo, pues la corteza se secó y se volvió sólida. Pero en las partes más bajas, ¿verdad? Se acumuló el agua, mientras que por encima de la corteza terrestre se formaba una capa de gases que se llamó la atmósfera, corillo. Pero que la atmósfera no la teníamos en un principio. So, el agua, la tierra, el aire, ¿verdad? Empezaron a interactuar de forma bastante violenta, ya que mientras tanto la lava, ¿verdad? Emanaba en abundancia por múltiples grietas en la corteza de la tierra, que se enriquecía y transformaban gracias a toda esa actividad, ¿sabes? Mientras salía más ese vapor y esa agua y se funcionaban esos gases,
y ese calentón salía la magma de la lava y de todo eso por las grietas, pero después de un tiempo volvía y se solidificaba. Esto poco a poco, ¿verdad? Fue formando en un sistema un poquito más, ¿verdad? Más estable, ¿verdad? Del planeta. Pero al principio nuestro planeta Tierra no tenía protección, y esa es otra cosa esa es otra teoría que hay de nuestra misma luna, de que cuando estos asteroides y etcétera chocaban, que los asteroides incluso muchos de ellos cargan agua, y por eso es que aparentemente podría ser que se consiguió agua en nuestro planeta, y que en planetas vecinos de nosotros no se ve mucho de eso. Pero anyway, aparentemente esa fue otra de las cosas que sucedió. Uno de estos asteroides y etcétera hasta chocó con nuestro mismo planeta Tierra, y de esos pedazos ¿verdad? de tierra y asteroides y todo eso fueron los que formaron también hasta la misma luna que tenemos al lado. Pero anyway, según los científicos, ¿verdad? Hace un montón de años, ¿verdad? De la nada se produjo, ¿verdad? Esa explosión, el Big Bang, que de ahí empezaron a salir todos esos gases y esa ¿verdad? Esa piedra y etcétera, que fueron formando las galaxias y fueron formando, ¿verdad? Los diferentes sistemas solares y todo, hasta el de nosotros. De la misma manera que se formó, ¿verdad? Con esta estrella que hace unos 5, ¿verdad? Millones de años, esta supernova explotó y se formó nuestro Sol, nuestro sistema solar. Primero empezó con la formación del Sol, ¿verdad? Cerca del límite de esta galaxia, que hoy llamamos Vía Láctea, una porción de materia se concentró en una nube más densa. Esto ocurría en muchas partes, pero esto nos interesa especialmente esta como tal, porque es nuestro sistema solar, corillo, que se cree que en una estrella cercana, ¿verdad? Que explotó hace como casi 5 millones de años, ¿verdad? Convirtiéndose, ¿verdad? Eso fue una supernova que explotó, que ya lo dije, ¿verdad? La onda de choque de esa explosión puso en movimiento los materiales de nuestra nebulosa protosolar. Las nebulosas son esos conjuntos de nubes, ¿verdad? Que la nube empezó a girar más deprisa y se aplanó, formando como un disco, ¿verdad? Las fuerzas gravitatorias reunieron la mayor parte de esa masa en una esfera central. A su alrededor quedaron girando otras mucho más pequeñas, otras masas, ¿verdad? Que fueron uniendo esos, ¿verdad? Rastros de piedra, gases, etcétera. Pero la principal, ¿verdad? Que estaba en el centro, ¿verdad? La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella, corillo, nuestro Sol. ¡Boom! Eso está brutal. Las masas pequeñas, ¿verdad? También se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los planetas y algunos de sus satélites. Entre ellos, al menos uno quedó a la distancia justa con el tamaño adecuado para tener agua en estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. Naturalmente, corillo, este planeta es el nuestro, el planeta Tierra. ¡Boom! Nuestro planeta Tierra, que antes yo le he dicho que tenemos la suerte de estar aquí, corillo, porque estamos a la distancia perfecta del Sol, no muy cerca, no muy lejos, no nos congelamos, no nos quemamos, y lo brutal es que el planeta Tierra siempre busca la manera como que de mantenerse en un sistema fusionado, funcional. Pero anyway, después de un periodo inicial que la Tierra era una masa incandescente, pero que estaba súper caliente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior la fundía nuevamente, brother. Finalmente la temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de una corteza terrestre estable, que, ¿verdad? Tenemos ahora, más o menos, pero todavía para aquel tiempo no era. Al principio la Tierra no tenía atmósfera, que es como les estaba diciendo, y por eso se recibían muchos impactos de meteoritos y esas cosas. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava candente salieran al exterior y aumentasen. Gradualmente, el espesor de la corteza, al enfriarse y solidificarse, ¿verdad? Empezó a estabilizar un poco más. Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que acabaron formando una capa sobre la corteza. Su composición, la composición de esta capa era muy distinta
de la actual, ¿verdad? Pero en aquel momento, esa capita, ¿verdad? Que empezó a reunirse, la de nosotros no es idéntica, pero esa capa que empezó a reunirse, ¿verdad? Esa capa protectora en aquel tiempo y permitió la aparición de agua líquida. Al fin, algunos de autores llaman esta capa la atmósfera 1, a esa atmósfera primordial de la Tierra, formada por hidrógeno, helio y con algo de metano, amoníaco, gases nobles y ¿verdad? Poquísimo oxígeno. Ahora, metano, más adelante va a haber un capítulo de eso, del calentamiento global, el metano y lo que estamos haciendo de daño a nuestro universo, corillo, ¿verdad? A nuestro planeta como tal. En este caso, un universo súper vasto, pero nuestro planeta en el que vivimos, con las fusiones de gases, ¿verdad? Y cosas que quemamos como el petróleo, ¿verdad? Que gas, ¿verdad? De fósiles, brother, que usamos, estamos matándonos. Y algo que hasta cómico, pero hasta los peos, ¿verdad? Los peos, especialmente del ganado, de la carne que comemos, suelta metano, que le hace un daño brutal a nuestro ecosistema. Pero eso es algo un poco complejo ahora mismo. Pero sigamos aquí, brother. En las erupciones, ¿verdad? A partir del oxígeno y del hidrógeno, ¿verdad? Que generaba vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Lo que el planeta Tierra de nosotros anteriormente era completamente inaccesible a la vida por las temperaturas ridículas que habían, todo se quemaba, todo se destruía, pero de esta misma manera se crearon gases que subieron y crearon esa atmósfera que pudo ayudar para que al fin de esa agua, ese H2O, en vez de estar en posición de gas, bajara en líquido a la atmósfera, ¿verdad? Dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza terrestre, formando mares y océanos, es decir, una hidrosfera. A partir de aquí, corillo, pues la paleontología, ¿verdad? Se encarga de estudiar la historia geológica, y la paleobiología se especializa en la historia biológica de la Tierra. Esta información, díganme ustedes que no está súper brutal. Yo les voy a decir algo aquí que a mí me vuela la cabeza. Ustedes saben que la capa de ozono, ¿verdad? Que conocemos, que es lo que nos protege de todos esos rayos X, todas esas cosas, y etcétera. Les digo, corillo, esto les va a volar la cabeza. El tamaño, ¿verdad? El grosor de la capa de ozono es lo que es la piel de una manzana para la manzana. Así de finita, corillo, esto está ligareta. Y eso es lo que nos protege de todas estas cosas. La capa de ozono, el grosor de la capa de ozono, corillo, es como la piel de una manzana. Eso está súper brutal. Y todavía decimos, corillo, ¿y cómo nosotros seguimos vivos? Esto está al garete. Pero, Dios mío. Anyway, corillo, esto está brutal. Esta información está brutal. Este capítulo a mí me encanta, porque es que nada más saber que nosotros todos somos polvo de estrella y que se puede rastrear esos protones y neutrones que tenemos en nuestra, ¿verdad? En nuestras células, de esos átomos, ¿verdad? De esas moléculas, se pueden rastrear hasta 13.7, 13.8 billones de años de cuando las primeras explosiones, el primer Big Bang, de esas primeras explosiones de esas estrellas, brother. Eso está brutal. Somos literalmente polvo de estrella. Y que la capa de ozono es tan finita que es el finito de como si fuera la cascarita de una manzana. Y nos protege de esa manera. Eso está brutal. Corillo, ¿qué más yo les puedo decir? Este capítulo está fuera de liga. ¿Qué más tú quieres? Esto está brutal. Qué brutal es ser un nerd, brother. Qué linda es la información, qué bella es la ciencia. Y qué brutal es todo esto. Ahora, corillo, les voy a dejar que esta información sale de yaleuniversity.edu, yaleuniversity.edu.com. También de los autores Mary Evelyn Tucker y Brian Thomas Sweeney.
también de astronomía.com y nasa.gov. El libro del día de hoy es un libro de fantasía, es un libro de ciencia ficción, es de los mechas, de como estos robots y etcétera que se manipulan por pilotos y qué sé yo, que eso a mí me gusta mucho. Como les dije, yo no solo leo cosas de ciencia, me gusta leer de todo, cosas que me entretengan. Por eso es que este podcast de curiosidad científica, porque hay cosas que para mí son curiosas y me interesa porque me divierten, no porque es que quiero estudiar y ser un doctor en nada, es porque está brutal, la ciencia está brutal, vamos a divulgarlo, brother. Y el libro de hoy se llama Mecha Samurai Empire. Este es el segundo libro de Peter Tierjas, el autor, de una saga que él tiene que empieza con United States of Japan. Pero este libro en particular de él, a mí me encantó mucho, The Mecha Samurai Empire, de Peter Tierjas. Es de ciencia ficción, es de robots, etcétera, pero tiene mucha acción, tiene una historia brutal. A mí me encanta ese libro. Vayan, chequenlo, vayan, chequense todo lo demás, vayan, chequen mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Disfruten, pasen la voz, compartan este capítulo si les gusta y que tengan una excelente semana, corillo. Se les quiere, gracias por todos los comentarios y una vez más, su host Agustín Valenzuela, Curiosidad Científica. Bye bye.